Mis amigos, compañeros de viaje, bienvenidos a otro video desde Bangkok. Hoy nos adentraremos en una de las maravillas de esta mega ciudad. Haremos un recorrido por sus principales templos. Algunos serán más concurridos y otros serán más tranquilos. Los templos son una parte fundamental de la vida de los habitantes de Bangkok, así que no se pueden quedar afuera de lo que vamos documentando en este viaje por Tailandia. Así que empecemos. En los templos de Bangkok se puede sentir el pulso de la ciudad, donde la espiritualidad se fusiona con la vida cotidiana. Es un recordatorio que aun si estás en el medio del caos, siempre hay un lugar donde se puede encontrar la paz interior. En el primer video que grabé desde Bangkok, hablamos del Gran Palacio y ahora en este video vamos a conocer otros templos alrededor de la ciudad. Para los tailandeses, la religión impregna cada aspecto de la vida, desde las oraciones diarias hasta los rituales de purificación, desde las ofrendas en los templos hasta la meditación como práctica de introspección y crecimiento espiritual. Los templos más grandes y asombrosos se concentran en el casco histórico de la ciudad. El primero de hoy será uno de esos templos que te dejan simplemente sin palabras. Bienvenidos en el Wat Po, uno de los templos más antiguos e importantes de Bangkok. Además de la estatua colosal de Buda que vamos a ver en un rato, este templo es muy importante también por su escuela de medicina tradicional tailandesa y por la escuela de masaje tailandés. La presencia de estas dos escuelas convirtió el Wat Po en un importante centro de educación y sanación. El masaje que se hace acá en este templo es el más tradicional de Tailandia. Es por eso que muchos turistas, cuando visitan este lugar, deciden probarlo. Está ubicado en el centro del distrito histórico de Bangkok, entre el Gran Palacio y el Wat Arun, otro templo muy importante de la ciudad, a la orilla del río Chao Phraya. Este templo fue fundado en el siglo XVI durante el reinado de Rama I. Sin embargo, la mayoría de lo que podemos ver hoy fue construido durante el reinado de Rama III. Y fue en esos años que fue restaurada la estatua del Buda reclinado, así como la conocemos hoy. En este templo también hay 1000 otras estatuas del Buda en diferentes posiciones de meditación que se llaman mudras. De hecho, este templo es muy famoso también por los detalles del techo, un techo dorado, y los detalles de las puertas que son en madera tallada. Hoy es un día entre semana, no hay mucha gente, lo que nos permite de disfrutar más de la paz y de la armonía de este lugar. Y ahora, ¿qué tal si me callo un rato y te dejo en compañía de los detalles hermosísimos de este templo? Ya nos vemos. Este lugar es muy importante por el budismo Theravada, que es el budismo principal acá en Tailandia, y es bastante común ver monjes por acá durante el día que practican sus rituales budistas.
Este lugar está rodeado por una muralla enorme que no solamente contiene los templos, sino también 90 de estas pirámides que se llaman Prang. La mayoría son todas del mismo tamaño, pero hay 3 que son mucho más grandes. Estos 3 prangs fueron construidos en honor de los primeros 3 reyes de la dinastía Chakri y están divinamente decoradas con cerámicas trabajadas con mucha experticia y sabiduría. Hay muchos templos donde los mismos monjes viven ahí adentro y esas comunidades se llaman Sangha. Son comunidades muy importantes porque también se ocupan del mantenimiento de los templos. Y este es el templo que hospeda la estatua del Buda reclinado. El Buda reclinado es una impresionante estatua de 15 metros de altura y 46 metros de largo. Es considerada la más grande de Tailandia. La posición reclinada simboliza el momento de la muerte del Buda y su entrada en Nirvana. Y los pies de esta estatua están decorados con 108 símbolos auspiciosos en madreperla. En la sociedad tailandesa los monjes tienen un rol central. Cada mañana despiertan temprano y se van por las calles a recolectar limosna. Es una práctica que simboliza su desapego del mundo material y su dedicación en la búsqueda de la paz interior. Imagínense que acá en Tailandia, especialmente los jóvenes y los hombres, emprenden una breve vida monástica para demostrar a sus padres respeto y también para ganar mérito espiritual. Este concepto de mérito es central en Tailandia en la vida religiosa. Se gana con buenas acciones, donaciones a los templos, oraciones, meditación y ayuda a los necesitados. Este mérito se ve como una forma de mejorar la vida futura tanto en esta vida como en las reencarnaciones futuras. Aun si el budismo es la religión predominante, Tailandia también es un país religiosamente pluralista. Además del cristianismo y el islam, también hay pequeñas comunidades hindúes. Caminando por las calles de Bangkok llegamos a otro templo muy bonito de la ciudad. Este es el Templo de Mármol. La peculiaridad de este templo es que está construido totalmente con mármol y no un mármol cualquiera, sino el mármol proveniente de Italia, de una localidad que se llama Carrara. Es el utilizo de este mármol que le confiere un aspecto brillante y elegante. Es un templo que incorpora elementos de la arquitectura tradicional tailandesa con elementos de renacimiento europeo. Esta fusión se puede notar también en el piso del templo y también en las ventanas de vidrios que son parecidas a las ventanas de las iglesias y de las catedrales europeas. Y no se trata de un templo antiguo porque fue construido al principio del siglo XX. Una cosa que de pronto mucha gente no sabe es que acá en Tailandia se considera ofensivo tatuarse la cara del Buda. Una cosa que pensar si quieres visitar Tailandia y quieres hacerte un tatuaje con la imagen del Buda. Miren qué preciosidad. Otra cosa genial de este templo es que no está tan concurrido como están concurridos los templos más famosos del centro de Bangkok, como el Grand Palace o el Wat Arun o el Wat Po. Es un símbolo de la modernización que vivió Tailandia durante el reinado de Rama V. Esta es obviamente la estructura central del templo que alberga la estatua gigante del Buda, como en todos los templos budistas en lo general. Y como siempre, alrededor del templo hay los pasillos con las estatuas del Buda.
Es un lugar interesante para quien busca admirar la arquitectura, pero también un lugar muy bonito para aquellos que les gusta la paz y la tranquilidad. Definitivamente un lugar que tienes que conocer durante tu visita en Bangkok. Nuestra visita estuvo acompañada por una fuerte lluvia, pero que hizo aún más mágica la experiencia. Uno de los lujos de viajar lento es que en estos casos puedes sentarte y sin prisa esperar que escampe disfrutando del momento. Bueno chicos, el próximo templo de hoy será el Wat Arun. Para llegar a Wat Arun vamos a tomar este ferry que queda justo al frente del Gran Palacio. Ese es el muelle y allá está el Wat Arun. En este templo acaban de darnos para que Laura se cubriera porque tiene un leggings. Nos dieron gratis, no tenemos que pagar nada. El Wat Arun también se conoce como Templo del Amanecer y es uno de los templos más emblemáticos de Bangkok. Este templo es muy antiguo, existe desde el tiempo de Ayutthaya, aun si la versión que vemos ahora es una versión más reciente del siglo XIX. Se dice que el rey cuando llegó acá llegó a los pies de un templo que se llamaba Wat Makok a las primeras luces del día y por eso se cambió el nombre de este templo en Wat Cheng, que significa Templo del Amanecer. Y su estupa se considera una de las más bonitas del reino de Rattanakosin. Esta torre representa el monte Meru, un monte que se considera ser el centro del universo en la cosmología hindú y budista. Son dos las cosas que asombran de este templo. Número uno, obviamente la altura. Tiene una altura de 79 metros. Y número 2, las coloridas cerámicas de porcelana china utilizadas para la decoración del templo. Obviamente el mejor tiempo para visitar este templo es al amanecer o al atardecer. Todos estos detalles es porcelana de China, como dije antes, y mucha es reciclada. Durante el transporte en barco, muchas porcelanas se dañaron y el rey no quiso botarlas y las utilizó para decorar este templo. Una vez por acá no te puedes perder la vista del sol que baja atrás del templo. El mejor lugar para disfrutar de esos minutos es desde la otra orilla del río y mejor aún mientras estarás tomando un drink en uno de los rooftop bars que hay por acá. El panorama es simplemente uno de los más bonitos de Bangkok. Paseando por las calles acá en Tailandia notarás pequeñas casitas como esta. Se llaman Wat Prapum, que significa Casa de los Espíritus. Son pequeños altares que se ponen afuera de casas, edificios y empresas y sirven como hogares para los espíritus protectores locales. La creencia detrás de ellas es muy particular. Se cree que los espíritus puedan interferir en la vida cotidiana si no se les honra en manera adecuada. Por eso las personas colocan ofrendas como comida, bebidas, fruta, flores, todo con la esperanza de recibir protección, bienestar y buena suerte. Estas estructuras se crean de madera o de piedra y tienen una forma de un pequeño templo en miniatura. Esta tradición tiene sus raíces en el animismo tailandés, que es una religión que considera que todos los elementos de la naturaleza tienen un espíritu. Bueno mis amigos, quiero cerrar este video desde un lugar muy especial, un templo que se llama Wat Saket. Por acá
acá vamos a la entrada del Wat Saket, que también se conoce como Golden Mount, la montaña de oro. Ahí está, encima de la colina, se puede ver el Chedi de oro. Esa es una montaña artificial y a la base tiene muchos nichos con imágenes de Buda. Este templo es del periodo de Ayutthaya, pero el templo original se derrumbó porque el terreno de esta colina era muy inestable, entonces se cayó. Para darle más estabilidad utilizaron todos estos ladrillos. A la base de esta montaña la gente deja estos pequeños corazoncitos o hojas de oro con unos mensajes de amor para los familiares, los amigos o las personas más queridas. Y ahora, chicos, a subir porque nos esperan 344 escalones. Generalmente en los templos budistas hay este tipo de campana que uno puede tocar. Se dice que cuando uno la toca, el sonido puede aportar paz, armonía y buena suerte a todos los seres vivientes. Mientras uno más sube, más se empieza a ver el skyline de Bangkok. Miren qué vista. Desde la cumbre de la colina se puede ver Bangkok con una vista de 360 grados. Sin duda, chicos, este es el mejor lugar para disfrutar de un atardecer en Bangkok. Todavía no hemos acabado con los escalones porque nos falta este último tramo. El elemento más destacado del Wat Saket es su chedi dorado, el Phu Khao Thong. Los turistas y los fieles dejan ofrendas acá y plata. Chicos, qué bonitos son los atardeceres de Bangkok. Este sol tan rojo, un sol oriental que te transmite muchísima paz. Si solo mi lente fuera tan buena para llegar hasta allá y hacerle ver qué tan precioso es este sol. Los avances de esta gran ciudad, su vida caótica y frenética, el budismo sigue siendo parte fundamental de la cotidianidad de la gente de Bangkok. Es muy emocionante ver cómo los tailandeses viven su espiritualidad y esto me hace pensar que nosotros como occidentales no la vivimos con tanta intensidad. Déjame saber en los comentarios si tú también opinas lo mismo. Nosotros seguiremos conociendo Bangkok en los próximos videos, pero antes de cerrar este video, yo tengo que agradecerle a esta chica que me ayudó muchísimo a realizar este video con mucha paciencia y también corrigiéndome, sí, con amor
corrigiéndome cada frase, cada acento, cada S y también haciéndome de camarógrafa. Esa es la primera vez que tengo un soporte humano en mis viajes, un apoyo se dice, sí. Bueno, un apoyo humano en mis viajes y la verdad es que me está ayudando muchísimo. Ayuda. Chao.